Uniendo Distancias, un podcast de divulgación de UNED Calatayud. Hola, soy Esperanza Sánchez. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de divulgación de UNED Calatayud. Hoy recordaremos cómo fue el solemne acto de apertura del nuevo curso, repasaremos los principales servicios que el centro pone a disposición de los alumnos y nos sorprenderemos con la exposición de Marisa Arroyo, Viena 2022, que permanecerá expuesta del 3 de noviembre al 15 de diciembre en Calatayud. En cuanto al tema principal de este capítulo, hablaremos sobre psicología y acoso escolar con el experto Jesús Padilla, formado en UNED Calatayud. Actualidad UNED. La UNED de Calatayud ha celebrado el solemne acto académico de apertura del curso 2023-2024. El acto ha estado presidido por la vicerrectora de Estudiantes e Inclusión de la UNED, Ana Lisbona, que ha destacado algunas de las novedades del nuevo curso en materia de accesibilidad. Tenemos colectivos más vulnerables, como pueden ser los estudiantes con discapacidad y también los estudiantes en centros penitenciarios. Entonces, en este curso queremos dar un empuje para apoyar a esos estudiantes que más lo necesitan, consiguiendo materiales accesibles, sobre todo cuando hablamos de lo digital, ¿no? Acabamos de conocer un proyecto de subtitulado que va a permitir que las personas que lo necesitan pues puedan acceder a esos vídeos con una calidad de subtitulado más adecuada. Otro de los retos, tanto para profesores como alumnos, será, según Lisbona, la integración de la inteligencia artificial y todas sus aplicaciones en las distintas ramas del conocimiento. En su visita a la sede bilbilitana, la vicerrectora ha destacado la vocación de la UNED de descentralizar la enseñanza superior y el papel del centro de Calatayud como referente a nivel académico y cultural. Al final yo creo que es un poco el ADN de la UNED, ¿no? El conseguir llegar a esos territorios en los que otras universidades presenciales no llegaban y revitalizar en algunos casos y en otros pues dar un poco más de dinamismo culturalmente y también en todo lo vinculado a lo laboral. En el transcurso del acto tuvo lugar la ceremonia de entrega de la Medalla de Oro de la UNED de Calatayud, su máxima distinción, a Ana Lagunas. Bueno, para mí, cuando me lo comunicaron, sinceramente te digo que no lo esperaba en absoluto y es un reconocimiento que yo recibo con enorme gratitud y con un punto de orgullo, la verdad. Secretaria de la institución de 1992 a 2015, profesora tutora durante 29 años y directora desde 2015 hasta su jubilación en 2021, Lagunas definía así la UNED. La UNED es la mejor oportunidad que puede tener una persona adulta para formarse desde un punto de vista académico y personal. En este momento en España, la mejor. Toda esta inquietud que luego se tiene al cabo de los años, tantas personas que tienes que compatibilizarlo con tu vida profesional, con tu vida personal, pero que sin embargo en este mundo complejo en el que nos ha tocado vivir sientes esa necesidad de seguir formándote, la UNED es la mejor. En cuanto al balance del pasado curso 2022-2023, fueron 3.824 el total de alumnos matriculados, de los que el 86% procedían de la ciudad de Zaragoza. La titulación de Psicología es la más demandada y agrupa al 35% de los estudiantes, seguida de Derecho y Criminología, ambas con más de 250 inscritos. Llega el momento de conversar, escuchar y reflexionar. Esta semana, en Uniendo Distancias, el acoso escolar. Hablamos de acoso escolar o de bullying al referirnos a cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido por escolares que se repite una y otra vez, tanto en el aula como a través de las redes sociales. Esta es una lacra cada vez más visible y sobre la que ya hay numerosos estudios e incluso datos que varían según la entidad, pero que coinciden en que este es un problema que va a más. Para abordar esta cuestión hoy nos acompaña Jesús Padilla, que es psicólogo infantojuvenil y especialista en problemas de conducta y trastornos emocionales. Jesús, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Mira, Jesús, me gustaría comenzar refiriéndome al concepto bullying. Yo lo busqué porque recuerdo que apareció en mi vida, en mi etapa escolar, en un momento determinado, quizás sin demasiadas explicaciones sobre la terminología, ¿no? Bully, el verbo intimidar en inglés, fue el escogido por el psicólogo escandinavo Dan Albus en 1993, hace mucho tiempo, a raíz de estudios Ojo, atención, realizados en los años 70 del pasado siglo XX sobre el suicidio de algunos adolescentes. Jesús, ¿por qué hemos tardado tanto tiempo en darnos cuenta de la magnitud de este problema? Estamos hablando del año 93. Es muy reciente, ¿no? Todos los estudios que se están haciendo últimamente, en las últimas décadas, son estudios, pues bueno,
pues muy cercanos, ¿no?, a la fecha actual. Siempre se ha tendido a nivel educativo a normalizar, ¿no? Venimos de una dictadura, pasamos una transición, ¿no?, una democracia. Y claro, la violencia en las aulas era algo muy normal. Si podemos seguir escuchando a nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no?, los que tengan la suerte todavía de tener a sus abuelos cerca, de que antes la agresividad, la violencia por parte de los docentes estaba muy normalizada, ¿no? Y todo esto lo hemos ido arrastrando, ¿no?, hasta fecha de hoy, o hasta hace 10 años aproximadamente, en los que ya saltan las alarmas, ¿no? La sangre, ¿no?, con la letra, la sangre entra, ¿no? Pues no, esto ya no es verdad, ¿no? Nunca lo ha sido. Hemos normalizado y lo hemos ocultado. Entonces, claro, últimamente lo que hemos visto es que los métodos pedagógicos, ¿no?, sobre todo modelos quizás de otros países, es que necesitamos de un lugar seguro, un lugar tranquilo, sobre todo para que el aprendizaje sea productivo, ¿no?, donde la violencia quede fuera, no solo a nivel educativo, sino también a nivel social. Jamás podemos validar la violencia como un método correctivo para aprender, para educar, ¿no? Jesús, hemos tardado en darnos cuenta, lo hemos normalizado durante mucho tiempo, pero claro, desde que hemos sido conscientes hasta el momento actual, ¿cómo ha evolucionado toda esta cuestión? ¿Cómo ha evolucionado el abordaje? Sobre todo teniendo en cuenta en estos años la irrupción de Internet, los teléfonos móviles, las redes sociales. O sea, no hace tanto que establecemos esa definición, pero es que las cosas han cambiado mucho desde entonces. Ha cambiado mucho, ¿no? Y Internet, yo creo que para los que tenemos esta mediana edad, es un concepto relativamente ya para nosotros un poquito más viejo, pero relativamente nuevo, ¿no?, en la época moderna, ¿no? Son 20 años los que llevamos con Internet, 20 o 30 años, pero sí que es cierto que para las nuevas generaciones es una cosa que ya existe, que ya está. Entonces, este concepto también de las nuevas tecnologías, pues tiene su conducta, ¿no?, a nivel conductual, su importancia en el acoso. Antes un acoso era un acoso real en el momento cuando se producía, ¿no?, en el lugar, en el tiempo. Hoy en día este acoso se está viendo que está siendo indiferido, ¿no? Tienen la oportunidad de acosar a la víctima, ya no solo en el patio de recreo o en los baños o en el pasillo del colegio, sino también en su propia casa, a través de extorsión, a través de mensajes, a través de redes sociales, etcétera. Toda esta evolución de un momento puntual donde un niño o una niña se quejaba de que le estaban pegando en clase y su madre iba a hablar con el profesor y se intentaba solucionar de una manera mucho más diplomática, lo que estamos viendo hoy en día son protocolos de actuación, sobre todo pues para el tema de zanjar lo antes posible el acoso escolar y de poner medidas, ¿no?, que garanticen la integridad tanto física como psicológica de la víctima, ¿no? Y también de evitar posibles consecuencias, sobre todo a nivel de Internet, ¿no?, a nivel de redes sociales. Y esto es una cosa que no somos todavía conscientes en su magnitud. Y como dicen muchas veces los últimos estudios que se publican, las redes sociales tienen una gran incidencia a nivel de violencia, ¿no?, entre los más jóvenes. Y bueno, prevenir no solo es prevenir a nivel físico o psicológico en la víctima, sino también a través de las redes sociales. Has lanzado muchos temas interesantes, desde los protocolos sobre los que me gustaría hablar después, el tema de las redes sociales, pero al final, y aunque el contexto pues es complejo, ¿no?, me gustaría ir un poco al origen, y yo creo que a un punto en el que todos podemos tener dudas, ¿no? ¿Cómo se diferencia un conflicto puntual, un momento concreto, una riña, una disputa, de un asunto claro de acoso escolar? ¿Se puede diferenciar? Se puede diferenciar, y aquí no solo vamos a entrar los psicólogos, ¿no?, los especialistas en salud mental, sino también los profesores. Cuando hablamos de diferenciar un conflicto, ¿no?, puntual, tenemos que ver la temporalidad. Si es algo puntual, que no lo exime de acoso escolar, si la situación es muy agresiva a la salida de un colegio, le han pegado, ha habido una agresión física, ¿no?, que se ve esa violencia, pues ya estamos hablando de acoso escolar. No necesitaríamos ese tiempo, ¿no?, de mantenido en el tiempo. Pero bueno, uno de los parámetros es que haya una continuidad temporal. Otro de ellos, y muy importante, es la voluntariedad de hacer daño intencionadamente. Y luego hay una relación de poder. Y esta última es que hablaremos, ¿no?, que es la de la dominancia, ¿no?, el poder, la situación de ver a una víctima, infravalorar a la víctima con la intención de humillar, ¿no?, de ganancia en ese grupo, en ese intragrupo. Claro, estamos hablando ya más conceptos, ya no es algo puntual, que viene una disputa porque me has dado un empujón, ¿no?, consecuencia de. Estamos hablando con intencionalidad, estamos hablando de capacidad de someter a la víctima, ¿no?, tanto psicológica como físicamente. Estamos hablando de esa relación de poder, ¿no?, de esa manada, de ese intragrupo, ¿no? Estamos hablando de una consecuencia grupal en la mayoría de las ocasiones. Claro, y es un profesor o un padre que no está en todo momento con los alumnos, con los niños.
¿cómo se ve? ¿Cómo se detecta? No sé si conversando con ellos, si hay señales que de alguna forma digan, alerta, aquí están pasando cosas. Pues hoy en día los colegios me consta que tienen muchos recursos, no todos que igual les gustarían, pero tienen, por ejemplo, la figura del alumno ayudante, ¿no? El alumno ayudante. Sí, y cuando me toca a un claustro a dar una ponencia, ¿no? O una conferencia, ¿no? sobre el tema del suicidio, yo siempre digo a los chicos, suelen ser chicos, mayormente son mujeres, ¿no? Son niñas. ¿Las ayudantes? Las ayudantes, sí, más que los niños. Es una faceta que también tenemos que revertir, ¿no? Porque al final la inteligencia emocional, educar en la inteligencia emocional, es enseñar a los niños que esa impulsividad que muchas veces se fomenta, ¿no? Desde el ámbito familiar, pues tenemos que trabajar más la empatía, ¿no? Esas neuronas espejo. Pues cuando estamos en esas aulas de alumnos ayudantes, lo que sí que vemos, o lo que sí les traslado, que simplemente hagan observación, que observen si hay un niño que camina solo en el recreo, si hay un niño que está almorzando solo, si hay un niño que cuando pasan alrededor compañeros suyos se le ríen o se jactan de él o le dan un empujón. La observación es fundamental en todo esto. Siempre tenemos que traer un trabajo minucioso de observación, tanto los alumnos como los profesores, y generar un vínculo positivo, ¿vale? Que el chivato ya no sea lo que teníamos con un concepto hace 20 años. ¿Vale? Que el que cuente una cosa no se le considera un chivato de manera peyorativa, porque la comunicación tiene que ser fluida en un colegio. Tendemos mucho a penalizar al que cuenta que a esta persona le están haciendo acoso y le están calificando pues de chivato o de lo que sea, ¿no? El término que sea. Pues tenemos que también que hacer ese vínculo emocional con los alumnos desde el profesorado. ¿Para qué? Pues para que tengamos ese cierto rapport, ese feedback que muchas veces no existe. Y es que el alumno confía en el profesor. Que sí que existen en muchas ocasiones, pero en otros no. Y aquí en el acoso escolar sería fundamental encontrar ese feedback. En los padres, pues mira, una de las cosas que vemos en el acoso escolar es que se tarda en descubrir, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Mal llamado, sino, bueno, pues se tarda en visualizar. ¿Por qué? Porque el alumno, el hijo, la víctima, no lo cuenta, lo tapa, ¿no? Si llega con el libro roto, pues dice que se ha roto cuando bajaba por las escaleras, ¿no? Que no se lo han cogido y se lo han roto de manera voluntaria, ¿no? Si llega con un moratón, pues es que se ha caído por vergüenza, por humillación, por tristeza, ¿no? Entonces, en la familia es muchas veces más complejo, pero también hagamos un poquito acopio a los padres de esa escucha activa, ¿no? De validar emociones y un poquito de rascar, ¿no? A ver qué está ocurriendo. Y desde el colegio, desde luego, pues bueno, pues actuar siempre cuando vean el menor indicio posible. A raíz de esto último que dices, es que lanzas muchos temas interesantes, Jesús. Un conflicto, una riña puntual mal resuelta puede ser el germen de una situación de acoso escolar, o estamos hablando de otro tipo de cosas. Podría ser, porque claro, tenemos el estereotipo de ser el empollón, ¿no? Esto era muy clásico cuando yo era joven, el que estudia, el introvertido, pero es que hoy en día no puede ser ya el introvertido, ya no puede ser el empollón, hoy en día puede ser cualquiera. No hay un perfil. No hay un perfil, hay unos perfiles muy determinantes, pero al final son estereotipos. No. Si vemos uno que ya no cumple ese perfil, estamos rompiendo la regla. Entonces, es aventurarse mucho, arriesgarse mucho a decir, mira, este es el criterio por el que un acosador va al acosado. No, estamos equivocándonos, ¿de acuerdo? Tenemos que ver cada perfil, qué es lo que está ocurriendo. El contexto, ¿una riña puede ocasionar luego que haya un sometimiento? Por supuesto. El que haya una persona que le haya empujado sin querer, como comentábamos antes, en un pasillo, ¿puede haber un sometimiento? Por supuesto. Nunca se sabe cuál es la dualidad, ¿no? Ahora, lo que sí que recomiendo es que en ese momento que se vean indicios claros de que puede haber un acoso, que se tengan que alarmas. Es mejor equivocarse que no llegar tarde. Y esto es muy importante. Uh-huh. Me gustaría, al inicio comentaba que sobre esta materia, sobre esta problemática sobre la que estamos ya tan atentos, hay estudios, hay datos, ¿no? Yo los he encontrado muy distintos, pero me voy a quedar con uno en particular, que es el del Ministerio de Educación, el estudio estatal sobre la convivencia escolar en educación en primaria. Y ese estudio señala, entre otros muchos datos, que el 9,53% del alumnado de primaria indica haber sufrido acoso y el 9,2% ciberacoso. Otros estudios hablan incluso de datos superiores, insisto. Pero bueno, teniendo en cuenta estos datos y todo lo que hemos dicho, ¿dónde empieza la prevención? ¿Cómo empezamos? ¿En casa, en el aula, de forma paralela? ¿Cómo nos sentamos en casa y decimos, bueno, vamos a prevenir para que esto no le pase a mi hijo o no le pase a ninguno de sus compañeros o para que no le pase a ninguno de mis alumnos? Pues mira, la prevención empieza desde que uno nace. Básicamente desde que uno nace. Fíjate qué cosa más rara, ¿no? Un niño que no habla, un bebé, pues empezamos a darle ese apego, ¿no? Ese sentirse seguro, en esa autoestima. Cuando hablamos de autoestima, que según estudios aparecen en esos 5 primeros años de vida, ¿no? Forjamos los 5 primeros años de vida.
Lo que nos interesa a nosotros desde la familia, desde el ámbito familiar, es generar una persona que sea capaz del diálogo, capaz de hablar, capaz de comunicar. O sea, hablamos de la asertividad, hablamos de la autoestima, vamos añadiendo conceptos. ¿Que el trabajo lo tiene que hacer en el colegio? Pues sería un error. El trabajo lo hacemos desde los inicios en el ámbito familiar. O sea, hay que empezar en casa. En casa, siempre. Y a través de una palabra muy clave, y ya la repito nuevamente, pero la repetiré más veces, que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional la hemos sacado de nuestras vidas. Desde el capitalismo, desde el consumismo, en los últimos 20 años ya no se ve inteligencia emocional en casa. Inteligencia emocional es caerse y descorcharte la rodilla, como le llamamos cuando éramos críos, ¿no? Inteligencia emocional es llorar pues, porque se te ha roto un juguete y no lo puedes reparar. Inteligencia emocional es pues llevar a tu hijo con 5 años al cementerio porque se ha muerto su abuela. Fíjate qué cosas, ¿no? Nuestro cerebro lo ayudamos a que vaya madurando, ¿no? Cada vez estamos más retrasando la adolescencia. Sobreprotegemos. Estamos protegiendo mucho. Claro, y hablar también de inteligencia emocional es hablar de la muerte y también del acoso. Identificar el acoso, porque a los niños, como hablábamos también hace unos días, en el tema del abuso sexual, a los niños hay que explicarles qué es el abuso sexual. Pero como se lo explicamos a unos universitarios, no. Hay que explicárselo a los ojos de un niño de 5 años. Y este es el problema que tenemos los padres, ¿no? O la sociedad en general, que queremos explicarlo todo y muy bien. Y eso es un error. Hay que explicarlo a la edad que tienen. Y el acoso escolar es igual. Tendremos que dar matices para que ellos sepan identificar que una agresión hay que denunciarla, que no se puede permitir. Hoy en día lo entendemos mucho mejor si hablamos de la violencia de género. La violencia de género, hoy en día una mujer ya, gracias, ¿no? a la vida, a los planes de prevención y etcétera, a la mujer ya hoy en día es intocable. Pero hace 20 intocable, tanto física y psicológicamente me refiero, ¿no? Pero hace 30 años esto no era así. Pero y todavía hay a quien le cuesta darse cuenta. Cuesta mucho, y costará mucho, hasta que se llegue a una igualdad real. Pero estamos en el camino, y esto es muy importante. En el acoso escolar estamos iniciando el camino. Entonces, claro, a un niño explicarle que nadie le puede violentar, que nadie le puede agredir, que luego ya hablarán los profesionales si es una agresión o si es un acoso escolar. Pero el camino empieza desde casa, explicándole que nadie le puede tocar, que nadie se puede reír de él, que si esto ocurre, que hay que ponerlo en manos de los profesionales o de los profesores, docentes, etcétera. Y desde ahí empezar a construir ámbito familiar y ámbito educativo, pero sobre todo es muy importante esa estructura familiar para poder dar herramientas, ¿no? Y luego el ámbito educativo pues también tiene su relevancia, también muy importante, ¿eh? Fíjate, en el ámbito escolar, y sigo con el estudio al que me refería antes, ese estudio del Ministerio dice que ante una situación de bullying, la mayoría de los que dicen haber denunciado de alguna manera algún caso, el 30,91% del alumnado avisa primero a un profesor, el 20% a un familiar y un 14% a un compañero. Claro, los profesores son los primeros, según este estudio, que reciben esos avisos. Y al mismo tiempo el estudio dice que entre el profesorado hay una demanda de mayor formación, sobre todo en herramientas de detección. ¿Cuáles son los mayores déficits? ¿Qué hace falta? Vamos a revertir un poquito la pregunta. Me parece perfecto. Fíjate cómo es la cosa, que hoy en día los profesores se han convertido en la familia de muchos estudiantes. Claro, hablamos de un contexto educativo, donde las relaciones entre iguales, ¿no? Entre pares, y luego también entre el docente, que si llega a conectar con los jóvenes es fundamental. Muchas veces son ellos los que lo advierten, o que incluso los que lo comunican, ¿no? Me están acosando, me están molestando ante un indicio de un compañero o del propio profesor. Pero es que, claro, al final la familia, esa desestructura familiar, ya no estamos hablando de una familia desestructurada clásica, ¿no? Que vemos que el padre no está, la madre no está, no, estamos hablando de familias completamente estructuradas, pero que pasa poco tiempo con el infante, con el niño o con el adolescente. Por tanto, estamos viendo unas figuras de apego, no un apego como explicamos nosotros en la universidad, no un apego a nivel evolutivo, sino otro tipo de apego en el que está siendo el profesor quizás el que escuche al menor, el que donde se siente acogido el menor, ¿vale? Todo esto es muy importante porque luego también los profesores muchas veces se ven con faltas de herramientas, ¿no? Por ejemplo, en el tema del suicidio o el tema de autolesiones, que va muy ligado también al tema del acoso escolar. Pues los profesores nos han preparado para formar alumnos para el día de mañana, pero no para ser sus terapeutas, para ser sus psicólogos, ¿no? No les han enseñado, me cojo un poquito entre chinchetas, ¿no? Esta afirmación, para acompañar en las dolencias a un alumno, más allá del proceso educativo. Y esto es muy complejo, porque al final lo que estamos viendo en los centros educativos es que viene un alumno y es que me estoy cortando, o alguien le está diciendo, es que fulanito se está haciendo autolesiones, o es que a fulanito está teniendo pensamientos suicidas porque le están agobiando desde hace un año, le están acosando desde hace un año. Es el profesor el que tiene que coger el testigo, y es una tarea, una responsabilidad
dura, complicada, y de ahí trasladarlo a la familia, ¿no? Yo creo que faltaría todavía mucho más para invertir en los centros educativos a nivel de formación, ¿no? En estas áreas, ¿no? De la salud mental. Jesús, dices que muchas veces o en ocasiones los profesores sustituyen a los padres como esa figura de referencia a la que acudir. Yo no sé si eso a ti como psicólogo te pasa también, si a lo mejor te están llegando casos o peticiones o no sé, que quizás deberían o podrían estar resueltas en casa y no lo son. Pues sería generalizar, pero sí que es cierto que muchas veces los adolescentes vemos en la sociedad, ya es ya no un concepto de psicología, de la consulta, ¿no? Lo que sí que se ve es que hay adolescentes que en la familia se les escucha poco, se les acepta poco y se les valida poco. Claro, tú llegas a la consulta y te están diciendo, bueno, pues vamos a plasmar un poco esta intervención, vamos a hacer actividades, porque lo que demanda es atención de la familia, que muchas veces es algo muy simple. Yo me mantengo que los psicólogos hacemos falta en este momento. Hace 2000 años igual no hacíamos falta, ¿vale? O quizás en otro tipo de sociedad, ¿no? Más, no sé, otro tipo de sociedad. No vamos a entrar en detalles, pero sí que se ve que hoy en día se pasa poco tiempo con la familia, y la familia es nuclear. La familia nos ha acompañado desde los orígenes de la humanidad, ¿no? Y llevamos viviendo en familia, en comunidad, 10.000 años, 10.000 o 12.000 años. Los últimos 50 están siendo caóticos. Que esto tendrá sus consecuencias, seguro, dentro de 50 años. No sé si lo podremos hablar, pero lo tendrá. Que vemos que la irrupción de las tecnologías pues aún nos hace más individualistas. O sea, ya no pasamos tiempo con la familia, pero encima el tiempo que estamos pasando con la familia, estamos con las tecnologías. Todavía más individualismo, ¿no? Claro, llegan al psicólogo, a consultar a un psicólogo y te cuentan pues desde sus relaciones sexuales a los conflictos personales con otros compañeros, con otros grupos, si han suspendido o si ni siquiera que no están estudiando ni la carrera y les están diciendo a sus padres que van todos los días a la universidad. Estamos siendo quizás un modo de acompañamiento, ¿no? De lo que hablamos, ¿no? Quizás en otro momento esto no habría tenido lugar. Bueno, nos vamos por otros derroteros que tienen mucho que ver y que son muy interesantes, pero volviendo al asunto del acoso escolar. Jesús, me gustaría que me explicases, porque esto no estaba implantado, o al menos que yo sepa cuando yo iba al colegio, ¿cómo funcionan esos protocolos ante el acoso escolar? ¿Cuándo se activan y por qué? Bueno, pues a ver, básicamente todo aquí no sé, pues en Gobierno de Aragón, ¿no? En Aragón tenemos nuestro protocolo, ¿no? A nivel nacional, pues bueno, también funcionamos de una manera muy similar. Es muy importante, sobre todo, ver qué es lo que está ocurriendo en el menor cuando se da una denuncia. Muchas veces pasa inadvertido porque mantenemos un tiempo, o durante un tiempo, esta persona no denuncia la agresión, ¿no? Ni la física, ni la psicológica, ni ninguna. Muchas veces se destapa incluso en la propia consulta, cuando estamos hablando con el menor, con el adolescente, pasamos evaluaciones, ven que está habiendo algún problema. Si esto ocurre en consulta, pues directamente nosotros nos ponemos en contacto con el colegio, ¿no? Pues para que valoren el riesgo de acoso escolar y, por tanto, que valoren también el riesgo de suicidio, ¿no? Los psicólogos también tienen contacto directo con cada centro escolar. Claro, yo creo que es la parte más ética, ¿no? Incluso desde la privada o desde la pública, ¿no? En el momento que nosotros vemos que puede haber un acoso escolar, tenemos que decirlo en el colegio, tenemos que alertar. En mi caso hago un manuscrito, ¿no? Y hago la petición de que se valore acoso escolar. Por lo general, o sea, por siempre, ¿no? Acogen esa petición, ellos hacen su investigación, hacen sus evaluaciones y en el momento que ven un mínimo de acoso escolar, activan el protocolo. ¿Y a partir de ahí qué pasa? Pues a partir de ahí lo que se hace, pues un poquito ver quién son la víctima, ¿no? Colocar a la víctima, pero también colocar a los agresores. No solo es el que hace violencia de manera explícita, también son los que guardan silencio, son los testigos. Y estos son los que mantienen, ¿eh? Este es el público, pero un público que se posiciona, ¿de acuerdo? Trabaja el colegio, trabajan los padres, trabajan las familias, ¿de acuerdo? Y luego ya dentro de la resolución, pues cada colegio es muy particular, ¿no? Verán cómo va la resolución, o sea, muy particular, porque al final es una cosa muy individualista, ¿no? Cómo va resolviéndose ese caso, ¿no? Si al alumno lo cambian de clase, si al agresor lo cambian de clase, hacen ese trabajo de observación, hacen esas reuniones tanto con los padres como con otros compañeros, profesores, y se hace una labor de investigación bastante buena y se activan bien, ¿eh? O sea, la verdad que los colegios yo creo que hacen una buena labor. El problema está cuando nadie se da cuenta y aquí es donde entramos a veces llegamos tarde los profesionales. Mira, hablabas de... Te voy a hacer una pregunta bastante personal, Jesús, pero yo reflexionaba mucho a la hora de preparar esta entrevista y yo misma puedo contar en primera persona que en el colegio hubo amigos míos, amigos muy cercanos y con los que sigo teniendo una relación muy estrecha, que sufrieron acoso escolar delante de mí.
y yo no hice nada. Pero es que a estas alturas tampoco sabría explicar exactamente por qué, si fue por cobardía, por miedo de que me pasase a mí también. Me gustaría preguntarte si tú, en tu caso, recuerdas alguna situación así de ser tú el que callase. Pues te voy a responder también con sinceridad. No me acuerdo. Si lo hablábamos, lo hemos hablado, creo que en un momento. No recuerdo. Seguro que habría, seguro, ¿eh? Éramos muchos alumnos, ¿eh? En un colegio grande, en Zaragoza, vamos, no recuerdo. O sea, seguro que habría, ¿eh? No voy a decir que no. Ahora, hoy en día sí que hay recursos ya para no callar. Antes ejercíamos ese rol de espectador, ¿no? Y es un problema, ¿no? Porque muchas veces callamos buscando que otros hablen, ¿no? Tenemos, no decir ese miedo, pero como que nos paralizamos. Siempre intentamos que otros sean los que hablen, otros los que le defiendan. Nosotros nos mantenemos al margen. Hoy en día yo creo que tampoco sería justificable, porque hoy en día sí que ya empezamos a identificar. Antes no era tan fácil identificar. Antes era, pues mira, le están haciendo a esta persona pues porque tal, o bueno, lo normalizábamos. Hoy en día ya no hay justificación. Posiblemente hemos callado, y siendo sincero, todos en algún momento. Y todos posiblemente hayamos sido víctimas de acosadores, posiblemente. Y posiblemente en algún momento nosotros habíamos entrado en algún momento también como verdugos, incluso siendo simples espectadores. Entonces, saber desengranar todas estas piezas, ¿no? Toda esta mecánica y poner cada pieza en su sitio es muy importante. Para una vez ya empezar a intervenir, saber cuáles son las piezas de ajedrez, ¿no? Que vamos a mover. Claro, es que en ese protocolo hablaba sobre todo de víctima y de acosador o acosadora o persona que ejerce esa presión. Investigando un poco o buscando un poco, encontraba que, por ejemplo, en el caso de Finlandia hay un programa conocido como Kiva, que se centra en trabajar en las emociones del público, el de los compañeros de clase. Me parece súper interesante. Yo no sé si quizás este tipo de materias o prácticas concretas para atender a esos que callan ya se están llevando a cabo. ¿Merecería la pena hacer más hincapié en esto? Se hace hincapié, desde los centros educativos se hace hincapié sobre todo a nivel social. Cuando se da un caso de acoso escolar, lo que se hacen son, bueno, pues se cuenta con psicólogos, con el propio equipo de orientación, para dar charlas, para dar formación de lo que es el acoso escolar, ¿no? Para que la gente lo entienda. Se deben de poner en marcha desde primero de primaria, no cuando haya un acoso escolar. Porque sí que es importante que al final no se tolere. Cuando hablamos de una víctima y cuando hablamos de un agresor o de dos agresores, suelen ser líderes, ¿no? Estamos hablando que puede haber 10 personas que guardan silencio. Claro, actuar sobre esas 10 personas, no para que guarden silencio, sino para que digan, esto no es así, vamos a parar esta barbarie. Es fundamental, porque estamos acostumbrados a ver imágenes de gente, de niñas y de niños grabando con los móviles cuando agreden. A mí se me desgarra el alma, ¿no? Porque somos animales, pero somos animales sociales. Que la violencia está justificada porque la llevamos practicando desde que vivimos en comunidad. Entonces, claro, si hoy en día no hacemos cosas que hacíamos hace 10.000 años, ¿por qué mantenemos otras? ¿De acuerdo? Que violentan, ¿no? al humano. Ese grupo de 10 personas que graba con móvil me parecen igual de bárbaros que el que agrede, ¿no? Porque esta gente luego es la que comparte el vídeo, ¿no? Y la que se ríe en diferido, ¿no? En off. Intervenir con ellos, no sé si hablando de emociones o también dándoles su parte de responsabilidad, pero de luego hay que intervenir. O de una manera u otra, con el agresor y con los que callan. Y a los que callan es muy importante, ¿eh? Porque ellos se jactan de que no han hecho nada, pero están ahí. Y están validándolo. Y hablamos de hablar de validar emociones. Y aquí están validando la agresividad, ¿no? Justificando la agresividad. Es más complejo, ¿no? Pero bueno. Claro, decías, ves, hablar de emociones o hacerles conscientes de la responsabilidad que tienen. Son dos caminos. Sí, porque al final, cuando a los humanos nos toca un poco la fibra es cuando nos hacen responsable de algo. Y cuando te dicen, mira, tu silencio es que estás siendo responsable, saltan las alarmas. Igual el segundo día que se vayan a agredir, cuando le vayan a agredir a la víctima y no lo permitan, la cosa empieza a cambiar. Cuando esa persona pare al agresor y diga, hostias, no es el camino, o digan, o hablen con el profesor de que está viendo acoso y lo denuncien, y no sea la víctima, sino que sea un espectador, la cosa está empezando a funcionar. Pero para eso también tenemos que hacerlos responsables. Aquí lavarse las manos como Pilatos ya creo que queda un poco viejo, ¿no? Entonces hay que hacer responsable a la comunidad, a la sociedad, y en el último término a esta última, ¿no? A la sociedad. Hemos hablado mucho de prevención, de protocolos. Protocolo activado. Hemos detectado un caso de acoso escolar. ¿Y ahora qué hacemos? Lo pregunto por empezar por abrir el melón desde el punto de vista familiar. Tengo un hijo, tengo una hija que está sufriendo acoso escolar. ¿Y ahora qué hago? Primer punto, le vamos a validar todo lo que le ocurra. Nos da vergüenza, ¿no? Nos da vergüenza
bueno, que a nuestro hijo igual le están acosando y que lo hayan etiquetado como un niño acosado. Pero el primer punto prima nuestra salud mental, tanto el familiar como la de nuestro hijo o hija. Vamos a validar todas las emociones. Vamos a validar todas las emociones y vamos a acompañarle en ese proceso, ¿no? De quizás de tristeza o de ira, ¿no? En esas emociones que quizás se vean, ¿no? Más llamativas. Segundo paso, yo siempre recomiendo ayuda profesional, porque una de las cosas que se ven es que al menor lo han dinamitado, su autoestima se la han roto, o sea, literalmente. Vamos a intentar ayudarle a nivel profesional y que identifique que ha sido víctima de una agresión. Que todos podemos participar, o sea, ser partícipes, ¿no? En que nos han podido agredir o que hemos ido a un momento a un conflicto, ¿no? Normalizarlo en el sentido de que él no se encasille, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de la autoestima es un factor nuclear como protector, para prevenir, ¿no? Cualquier problema de salud mental. Si ellos no tienen, les estamos dejando la puerta abierta a que generen cuadros de ansiedad, cuadros depresivos, o en los casos más graves, conductas suicidas, como se han visto en los últimos años. Entonces, ese segundo paso yo lo centraría en la intervención especializada, ¿no? Con psicología. Y a partir de ahí es un trabajo constante, ¿no? Por supuesto, donde las figuras agresivas se mantengan alejadas en todo momento. O sea, no podemos compartir aula con la misma persona que la está agrediendo. O sea, a mí esto me parece chocante que en violencia de género, gracias, ¿no? Como comentaba un poquito antes a los planes de igualdad o que se están llevando a nivel nacional, al agresor lo manden bien lejos de la víctima. Esto tiene que ocurrir igual en el acoso escolar. Y si tenemos que echar o tenemos que sacar al agresor del colegio, hay que sacarlo. Pero es que hoy en día lo que único se ve es los cambiamos de clase, pero es que luego se encuentran en el colegio, o sea, en el recreo, perdona. Esto es una cosa que tenemos que también seguir trabajando en esas vías. Porque si no, esa víctima, esa persona, quizás el arranque, ¿no? En esa autoestima, pues nos cueste mucho más, trabajar con ella desde el ámbito terapéutico. Claro, pero tomar esas medidas como cambiar al agresor de clase o mantenerlos alejados, eso no sé si desde los propios colegios o eso forma parte del protocolo del que hablábamos antes o depende un poco de la voluntad del centro o del profesorado. Pues dependerá a nivel interno, ¿no? de su propio código, ¿no? Ver qué hacen o cómo ha sido la situación, la agresión para expulsar a un alumno y demás. Lo que sí que es cierto que tendemos en la sociedad a culpabilizar, a revictimizar a la víctima. Tendemos a señalar a la víctima como la causante del problema. Y la cambio de colegio. Claro. Yo estoy hablando todo lo contrario. Vamos a dejar de meterle más piedras en la mochila a esta persona, ¿no? Tendemos en una violación, en abuso sexual, a culpabilizar a la víctima. Cada día esto va cambiando ya, también. En el acoso escolar a culpabilizar al acosado. Pero bueno, ¿y qué pasa? ¿Que los demás no hacen nada? O sea, los demás se lo merecía. Entonces, claro, cuando estamos hablando, y esto ocurre, he tenido que sacar de colegio a mi hijo o a mi hija porque lo estaban acosando, a mí también se me desgarra el alma. ¿Por qué? Si le enseñamos al niño a que no defienda sus derechos, ya le enseñamos desde bien joven a que lo mejor es coger y marcharse a otro lugar. Hay que enseñar al niño que tiene que luchar por sus derechos y empoderarlo o empoderarla y decir que no, o sea, tú no tienes ningún problema, lo está teniendo él. Y aquí señalarlo con el dedo. ¿De acuerdo? ¿Qué consecuencias tiene el acoso escolar? Pues vemos... Entiendo que pueden ser a corto, inmediatamente, sí. Y puede acabar en conductas relacionadas con el suicidio, sí. Pero también a largo plazo, en la adolescencia, incluso en la vida adulta. Pues a largo plazo lo que se ven es depresión. O sea, estamos reviviendo muchas veces que de joven fui una niña acosada, no tenía amigos, se reían de mí. Claro, estamos hablando del modelo que tenemos nosotros en este momento en la cabeza cuando hablamos de acoso. Pero imagínate una niña con sobrepeso, un niño con sobrepeso. O sea, le estamos estigmatizando de por vida, porque le estamos validando que no tiene derecho a ser feliz por tener sobrepeso, o por llevar gafas, o por ser de una familia, pues bueno, pues no del todo ideal, y que no tiene recursos suficientes como para llevar unas zapatillas X o para llevar un móvil. Entonces, claro, estamos validando que, bueno, que es el conejillo de Indias, es la persona a la que le van a humillar, a la que se le van a reír. ¿Qué autoestima esperamos que tenga esa persona cuando tenga 30 años? Pues esa persona con 30 años posiblemente esté en un cuadro depresivo, ansioso depresivo, y que de por vida lleve este cuadro, ¿no? de acoso, de por vida, fíjate, de por vida. Y esto es lo que se suele ver. Eso a largo plazo. A corto, medio plazo, pues bueno, podemos ver desde conductas de irritabilidad, de descontento, de tristeza, de depresión en menores, que es una tristeza enorme, a su cara más amarga, que es el suicidio, como ocurre en los últimos años. Gente que está dejando ya cartas con el nombre de los acosadores.
pero ya es tarde también para intervenir. Entonces nunca podemos dar no podemos negar jamás que un acoso no lo sea tan grave antes de empezar a intervenir. O sea, vamos a empezar a intervenir y luego valoramos. ¿Que nos hemos equivocado? Oye, pues mira, daremos un paso para atrás y pediremos disculpas. Pero es mejor equivocarse, ¿eh?, que no llegar a un tanatorio por un duelo, por un suicidio. Esto es lo que ocurre, ¿eh? O sea, no es... Para evitar llegar a ese punto hablabas de intervención psicológica, ayuda profesional, empoderar a la víctima y que no siga sufriendo por los motivos por los que, bueno, motivos que no son para nada justificables, pero hay unos motivos por los que a un acosador, a una acosadora se le ha ocurrido que quiere someter bajo su poder a esa criatura. Me gustaría que me hablases de casos exitosos, Jesús, que tú hayas tenido cerca, que hayas vivido, pues de un poco recuperar esa autoestima o de darle la vuelta a la tortilla. Pues mira, te voy a contar un caso anónimo, ¿no?, pero que lo tuve muy cerca y que, bueno, pues que yo me alegré mucho, ¿eh? Intento ser un terapeuta, un psicólogo que recaiga todo el beneficio en el paciente, ¿no?, porque al final yo solo acompaño, como decía antes. Se tuvo que cambiar de colegio, lamentablemente, esta niña, esta persona, y fue acogida en un colegio, y muchas veces se repiten, modelajes, falta de habilidades sociales, porque te las dinamitan, vuelvo a insistir, ¿eh? Entonces hay que reeducar, hay que empoderar, desde consulta a las personas hay que empoderarlas, hay que decir, bueno, ¿y qué pasa si te dicen que no? Pues te coges y te vas a otro sitio, pero eso siempre con la cabeza alta, ¿eh? Nunca nos humillamos, nunca permitimos que nos humillen. No me parece nada fácil, ¿eh? Nada fácil, es muy complejo, ¿eh? Es muy complejo, y estamos hablando de intervenciones largas, intervenciones de lágrimas, intervenciones de que no quiero vivir. Y en las que no se avanza rápido. Y no se avanza rápido, porque estamos a veces incluso se retrocederá. Fíjate, 5 años, hasta los 5 años hablamos de que se forja autoestima. Y llegan y de un plumazo, en cuestión de meses, te la dinamitan. Tienes que coger cada trozo de su autoestima y empezar a pegarlo. De otra manera, no de la misma manera, porque ya no encaja, de otra manera. Y seguir construyendo. Se recomiendan muchas habilidades sociales, yo siempre intento recomendar que se amplíe el círculo. No solo amigos en el colegio, sino vamos a buscar un centro deportivo, un stadium, ¿no?, donde vas a hacer deporte y donde quiero que fortalezcas un círculo de amistades. Vamos a apuntarte a un sitio, lo que sea, pero 5 áreas distintas para que haya 5 tipos de grupos de personas distintos. Es un trabajo lento, con mucha calma, pero tenemos que ser constantes en ese crecimiento. Y sí que se dan resultados, porque ya lo que eran los acosadores, aunque sigan estando, los empezamos a dejar de lado. ¿De acuerdo? Porque nos estamos empoderando y estamos viendo que hay otras relaciones más sanas que esas y que nos ayudan a fortalecer nuestra autoestima y a fortalecer nuestros vínculos. Por tanto, también somos más capaces de identificar al agresor y de plantarle cara. Y esto, cuando decimos plantarle cara, la cosa empieza a cambiar ya. Me gustaría que me quedaba con ese caso de éxito. ¿Nos contarías, Jesús, qué fue lo que pasó? Pues lo sigo viendo a esta chica y a la familia. Me alegro mucho. Lo sigo viendo simplemente por un trabajo. Intento mantener el contacto con mis pacientes. Los veo una vez cada 2 meses. Son buenas noticias porque ese trabajo durante un año ha ampliado círculos. El colegio tuvo también problemas, pero ha afianzado muchas amistades y que sigue construyendo. Es otra joven, es otra chica. Bueno, me dieron las gracias y yo intento un poco esas gracias devolvérselas a ellos, porque no son mis gracias, son las suyas, una de su hija, ¿no? La que se ha empoderado, la que le ha echado valor al asunto, la que se ha enfrentado a la vida. Y la vida es esto, ¿eh? La vida no es wonderful, la vida es complicada, ¿no? Y que sepas coger un capote y saber torear en este sentido las dificultades, no siempre es fácil, pero cuando ves actitud en los jóvenes, es más fácil el trabajo con ellos. Entonces, bueno, actualmente goza de unas relaciones súper sanas, sabe identificar las que no lo son, sabe identificar el ciberbullying, porque también sufrió ciberbullying, y yo creo que a fecha de hoy es una niña completamente distinta. Después de todo lo que hemos dicho, y ya para cerrar, habitualmente das charlas, te diriges al público, sabes sintetizar muy bien los mensajes. Si te pido 3, 4, 5 claves para abordar la temática del acoso escolar, ¿me las darías o se las darías a quien nos escucha? 0 violencia. O sea, no podemos permitir la violencia. Saquemos fuera la violencia, pero ya no fuera de nuestra vida, de nuestro círculo más íntimo de la familia, sino del centro escolar. Primera clave, empatía. Y empatía es uno de los factores que nos hace humanos. Los chimpancés tienen neuronas espejo, muy pocas. Los humanos tenemos mucho más. Eso es lo que nos hace humanos. Si perdemos la empatía, como dicen los artistas, como decía Pau Donés,
si perdemos el amor por el prójimo, estamos perdiendo la humanidad. Vamos a tener esa empatía, vamos a trabajarla desde el minuto 1. Hay una cosa, y me permito, que yo desde muy crío, yo siempre decía que una de las cosas que yo pondría en práctica, no soy psicopedagogo, soy psicólogo, un humilde psicólogo, era que desde infantil sentaría a un niño enfrente del otro. ¿Para qué? Para que se escucharan. Ya estamos trabajando en la empatía, ya estamos trabajando en las neuronas espejo. No violencia, empatía y sobre todo humanidad. Y esto último es lo que hemos perdido en los últimos, como decía, 40, 30 años. Hemos perdido el concepto de humano, hemos perdido el concepto de la camaradería, ¿no? De acompañar, de ayudarle al prójimo a levantarse. Hay una frase muy buena que rescato de Elizabeth Kubler-Ross en su libro, en su biografía, ¿no? De La rueda de la vida, que dice, narra un episodio que dice que todos llevamos un Hitler dentro. Y esto muchas veces nos confronta a la sociedad, en este buenismo social, ¿no? Somos una sociedad perfecta cara a la galería, cosa que yo discrepo. Y ese todos llevamos un Hitler dentro, debemos ser muy autocríticos con nosotros, ¿no? La maldad existe, bueno, pues es otro tema, ¿no? Para otro podcast, ¿no? Pero lo que sí que existe es la violencia en sociedad. Pues bueno, pues trabajar la humanidad, que es lo contrario. Vamos a ser humanos y vamos a ser compañeros, ¿no? No violencia, empatía y humanidad. ¿Nos quedamos con esas tres? Sí, yo creo que con esas tres cosas avanzaríamos mucho, ¿eh? Pues Jesús Padilla, psicólogo infanto-juvenil y especialista en problemas de conducta y trastornos emocionales. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Toma nota. Consejos y recomendaciones para estudiar en la UNED. Hola, soy Laura Armaz, coordinadora académica de UNED Calatayud, y os voy a detallar los 5 principales servicios que os ofrece el centro a todos los estudiantes. 1. Atención al estudiante, donde recibiréis apoyo y asesoramiento en trámites administrativos, ayuda en la realización de la matrícula y donde solicitaréis el carné de estudiante. Es imprescindible para presentarse a los exámenes. Podéis solicitarlo presencialmente o por email. 2. Biblioteca, donde están todos los manuales de estudio de cada una de las asignaturas del grado que estáis cursando y más recursos de interés. Podréis venir, hacer uso de las 2 salas de estudio, conectar vuestros dispositivos electrónicos, llevaros libros en préstamo o solicitar el préstamo a distancia pensado para los que no podéis venir presencialmente. 3. Aulas de informática. Son de acceso libre a los estudiantes. Podréis trabajar en vuestro curso virtual, escuchar, visualizar materiales multimedia, estudiar, escanear o imprimir documentos. Por la mañana tenéis la sala en la primera planta y por la tarde en la segunda planta. 4. Laboratorios. Contamos con 4 laboratorios, el de ciencias ambientales, el de química, el de física y el de electrónica. Y es donde realizaréis las prácticas de laboratorio de los grados de física, electrónica, psicología, química, ciencias ambientales. Y por último, el COIE, es el Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED. Es uno de los servicios más importantes que tenéis que conocer, para aquellos que queréis estudiar ahora en la universidad, para los que ya habéis iniciado un grado o incluso cuando ya finalicéis la titulación. Ahí recibiréis orientación académica, asesoramiento, ayuda para elegir las asignaturas, para planificar estudios, para utilizar las mejores técnicas de estudio y también una orientación profesional para que podáis conocer las salidas profesionales, incluso para que podáis reorientaros profesionalmente a otro ámbito, para tener consejos para elaborar el currículum vitae, afrontar vuestra primera entrevista de trabajo o incluso conocer esas ofertas de empleo que encontraremos en la bolsa de empleo o ofertas de prácticas. Estos son algunos de los servicios que os ofrecemos en UNED Calatayud. Arte, música, cine, literatura y mucho más. Agenda UNED. Del 3 de noviembre al 15 de diciembre, UNED Calatayud acoge la exposición Viena 22, obra de la artista Marisa Arroyo. Se trata de una colección con 3 líneas de trabajo que pasan de la más pura abstracción a las técnicas de dibujo más realistas. En todas ellas, la autora trabaja con destreza todo tipo de materiales.
obras de formatos distintos y temáticas diferentes también. No trabajo en una línea solamente, sino que trabajo diferentes materiales, diferentes temáticas. Entonces son 3 series que llevo a la vez, que es una que se titula El viaje. Está la serie Andersen, que es una serie nueva en la que aparecen animales personificados. La serie Mapas estelares, que son una serie de collages en la que predomina el oro. El oro, bueno, aunque parezca que no tiene nada que ver el cielo y la tierra, la serie Mapas estelares tiene que ver más con el universo, con unas cartografías que te llevan a viajar a otros mundos, pero nuestro planeta está metido dentro de esas cartografías. Entonces hago mucho alusión al mundo natural, a los animales, las plantas, todos los seres que viven aquí. Luego también la serie Andersen, me gusta mucho el tema de la ilustración en el cuento infantil, entonces esa serie de animales tiene mucho que ver con el mundo de los cuentos. Uniendo Distancias, un podcast de divulgación de UNED Calatayud.